Mi hija solo me pidió que cuidara al bebé por el fin de semana. Ya pasaron 6 meses. Y ahí estoy yo, con mis 68 años, cambiando pañales a las 3 de la madrugada mientras ella disfruta su nueva vida. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Esperanza Morales y vivo en un pequeño departamento en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México. Cada mañana, antes de que salga el sol, me arrodillo junto a mi cama con mi rosario entre las manos arrugadas por tantos años de trabajo. Rezo 3 Padre Nuestros y le pido a la Virgen de Guadalupe que me dé fuerzas para un día más. El aroma del café de olla se mezcla con el olor a Vicks VapoRub, que me unto en las articulaciones doloridas. Era un sábado por la mañana de octubre cuando todo cambió. Estaba preparando mi café cuando sonó el timbre. Era mi hija Laura, de 28 años, con el bebé Santiago en brazos y los ojos llenos de prisa. Llevaba ese vestido azul que le regalé para su cumpleaños y que apenas se había puesto 2 veces. «Mamá, por favor, ¿puedes cuidarlo solo este fin de semana? Rodrigo y yo necesitamos hablar. Es solo un par de días, lo prometo». Su voz sonaba nerviosa, como cuando era niña y había roto algo en casa. Santiago, de apenas 8 meses, me miraba con esos ojitos cafés que me recordaban a mi difunto esposo Ramón. Sin dudarlo, abrí mis brazos y tomé al bebé contra mi pecho. «Claro, mija, vayan con Dios». Ella me dio un beso rápido en la mejilla. Tomó su bolsa Louis Vuitton, que yo sabía que no podía pagar con su sueldo de secretaria, y se fue casi corriendo hacia el elevador. Nunca imaginé que ese sería el último beso que me daría en 6 meses. Los primeros días fueron una bendición disfrazada. Santiago dormía sobre mi pecho como si reconociera el latido de mi alma cansada. Lo bañaba en la tina pequeña del baño, usando el jabón Sote que siempre había usado para lavar su ropa cuando era bebé. Le cantaba las mañanitas y los himnos que mi madre me enseñó cuando yo tenía su edad. Dios nunca muere. Su reino eterno es... Cada noche, antes de dormirlo, nos arrodillábamos juntos en mi cama. Él con sus manitas regordetas intentando juntar las palmas. Yo con mis lágrimas cayendo sobre la colcha bordada que había hecho para mi matrimonio hace 40 años. Ángel de la guarda, dulce compañía, susurraba mientras él se quedaba dormido, aferrado a mi dedo índice. Pero una semana se convirtió en 2, y luego en 3. Laura respondía a mis mensajes de WhatsApp con monosílabos. «Ok, luego hablamos. Estoy ocupada». A veces solo emojis de caritas sonrientes que se sentían más frías que el silencio. Cuando logré hablarle por teléfono, su voz sonaba distante, como si estuviera en otro país y no a solo 40 minutos en metro. «Es que eres tan buena mamá que no hay mejor lugar para él que contigo», me decía. Y yo, como la tonta que siempre he sido para el amor, me lo creía, porque toda mi vida he sido buena, demasiado buena, tanto que olvidé ser buena conmigo misma. Mi departamento de 2 recámaras empezó a sentirse más pequeño. Mi cuerpo de 68 años comenzó a resentir las noches sin dormir. Cambiar pañales cada 3 horas no es un acto de amor cuando tienes la espalda partida y los pies hinchados como globos. Es un sacrificio que duele hasta el alma. El dinero de mi pensión de IMSS no alcanzaba. La leche Similac costaba más que mi despensa semanal en el mercado de San Juan. Un día, mientras Santiago lloraba de hambre y yo contaba las monedas en mi monedero de plástico agrietado, tomé mi anillo de matrimonio, el único oro que me quedaba de Ramón, y lo llevé al Monte de Piedad de la esquina. «¿Cuánto me da por esto?», le pregunté al muchacho detrás del mostrador. Él lo pesó sin mirarme a los ojos. «500 pesos, señora». Era poco, pero alcanzaba para leche por 2 semanas. Firmé el recibo con manos temblorosas y salí de ahí sintiendo que había vendido un pedazo de mi historia. Nadie notó que ya no traía anillo. Una noche de noviembre, cuando la lluvia golpeaba los vidrios de mi ventana y Santiago no paraba de llorar, llamé a Laura desesperada. Me contestó con fastidio en la voz, como si la hubiera despertado de algo importante. «Otra vez, mamá. ¿Puedes no dramatizar?
Tú criaste a 3 hijos. ¿Cómo no vas a poder con uno solo? Mi voz se rompió por dentro como un plato de talavera cayendo al piso, porque no era el bebé lo que me pesaba, era el abandono. Era saber que por más que diera, por más que me sacrificara, nunca era suficiente, ni siquiera para la hija que salió de mi vientre, que mamó de mis pechos, que cargué en brazos cuando tenía fiebre. Esa madrugada, me senté en mi silla de mimbre frente a la imagen del Sagrado Corazón que cuelga en mi sala. Con Santiago dormido en mi regazo, le pregunté a Jesús en voz baja: ¿Por qué me tienes aquí, Señor? ¿Qué más quieres que dé si ya no me queda nada? El silencio fue su única respuesta. Pero Santiago apretó mi dedo entre sueños, como si supiera que yo era lo único constante en su pequeño mundo abandono. Durante esas noches interminables, mientras Santiago dormía en mi pecho y la ciudad se quedaba en silencio, mi mente viajaba hacia atrás, recordando todo lo que había dado por esta familia que ahora me usaba como si fuera una empleada doméstica gratuita. Laura no siempre había sido así. Cuando era pequeña, me agarraba del delantal mientras yo hacía tortillas en el comal y me decía: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas». Esas palabras ahora se sentían como cuchillos enterrados en mi corazón. ¿Dónde había quedado esa niña que prometía amarme para siempre? Cerré los ojos y pude ver claramente el día que Laura cumplió 15 años. Yo trabajaba como costurera en un taller de la colonia Doctores, ganando apenas para la renta y la comida, pero ella quería sus 15 años, como todas sus amigas de la secundaria. Trabajé dobles turnos durante 8 meses, cosiendo hasta que los dedos me sangraban y la vista se me nublaba bajo la luz amarillenta de la máquina Singer. Vendí mi televisión, empeñé mis aretes de oro que me había regalado mi madre, y hasta conseguí trabajo extra lavando ropa ajena los fines de semana. Todo para verla feliz en ese vestido rosa mexicano que costó 3 meses de mi sueldo. Cuando la vi bailar el vals con su papá, pensé que todo había valido la pena. Ahora, mientras cambiaba el pañal sucio de su hijo abandonado, me preguntaba si ella recordaba ese sacrificio, si recordaba las noches que me quedé sin cenar para que ella tuviera lonche al día siguiente. Si recordaba que vendí mi anillo de compromiso para pagarle la preparatoria privada que tanto quería. Señor Jesús, susurré en la madrugada, ¿por qué el amor de madre parece ser invisible para los hijos cuando más lo necesitas? Mi hijo mayor, Carlos, tampoco había sido diferente. Cuando se casó hace 5 años, necesitaba dinero para el enganche de su casa en Naucalpan. Llegó a mi departamento un domingo después de misa, con esa sonrisa que conocía desde que era niño y que siempre significaba que iba a pedirme algo grande. «Mami, solo tú puedes ayudarme. El banco me pide 200,000 pesos de enganche. Si no los consigo esta semana, perdemos la casa». Yo tenía exactamente esa cantidad. Era todo mi ahorro de 15 años trabajando en el taller, guardado peso por peso en una cuenta del Banco Azteca. Era mi único seguro para la vejez. Mi tranquilidad para cuando ya no pudiera trabajar. Pero era mi hijo, mi primogénito, el que me había hecho madre por primera vez. Sin dudarlo, fui al banco al día siguiente y retiré cada centavo. Se lo di en efectivo, en un sobre amarillo que temblaba en mis manos. «Para que seas feliz, mijo», le dije con lágrimas en los ojos. Él me abrazó fuerte y me prometió que me pagaría poquito a poco, cuando las cosas estuvieran más fáciles. Eso fue hace 5 años. No he visto ni un peso de regreso. Cuando le pregunto, siempre tiene una excusa. La escuela de los niños está cara. Se descompuso el carro. Patricia necesitó operarse. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el mismo departamento de 2 recámaras que renté cuando enviudé, con los mismos muebles de hace 20 años, y usando la misma ropa hasta que se deshacía de tanto lavarla. Mi hija menor, Sofía, había sido mi esperanza, la más estudiosa, la que se recibió de contadora con honores en la UNAM. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa grande de Polanco, pensé que finalmente tendría una hija que podría ayudarme en mis años dorados. Pero Sofía se avergonzaba de mí, de mi forma de hablar, de mis manos callosas, de que viviera en esa colonia tan fea. Cuando la invitaba a comer, siempre tenía pretextos.
juntas importantes, viajes de trabajo, comidas con gente importante de su oficina. La última vez que vino a verme fue para pedirme que no fuera a su boda. Es que va a ser en un club muy elegante, mami. ¿Y tú? Bueno, tú no tienes ropa apropiada. ¿Qué tal si mejor hacemos una comida pequeñita después? ¿Solo nosotras? Me quedé con el vestido azul marino que había comprado en el tianguis, colgado en mi closet como un sueño roto. Nunca hubo esa comida pequeñita. Solo recibí fotos por WhatsApp de una boda donde yo no existía. Ahora, con Santiago en mis brazos, recordaba cada oración que había hecho por mis hijos. Cada noche de rodillas frente a mi altar improvisado en la cómoda del cuarto, con la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras baratas del mercado. Virgencita linda, le suplicaba, haz que mis hijos sean buenos, que no les falte nada, que sean felices. Nunca pedí nada para mí, siempre para ellos, como si mi felicidad no importara, como si mi bienestar fuera un lujo que no merecía. ¿Cuántas novenas había rezado cuando Carlos perdió su trabajo? ¿Cuántas veces me había levantado a las 5 de la mañana para ir a misa de 6 y prender una veladora por la salud de Laura cuando tuvo esa infección en los riñones? ¿Cuántas lágrimas había derramado pidiendo por el éxito de Sofía en sus exámenes profesionales? Dios había escuchado todas mis oraciones. Mis hijos estaban sanos, tenían trabajo, habían formado sus familias, pero yo me había quedado vacía, como un limón exprimido hasta la última gota, desechado después de dar todo su jugo. Una madrugada, mientras preparaba el biberón de Santiago con la última lata de leche que me quedaba, abrí mi Biblia en busca de consuelo. Las páginas se abrieron en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Leí sobre el padre que esperaba el regreso de su hijo, que lo recibió con brazos abiertos a pesar de todo. Pero yo no era el padre de esa historia. Yo era más bien como la casa que habitó el hijo pródigo, útil mientras fue necesaria, olvidada cuando ya no sirvió. ¿Estoy siendo puesta a prueba? ¿O simplemente olvidada? Me pregunté en voz alta. Santiago se removió en mis brazos y abrió los ojitos. Me miró fijamente, como si entendiera mi dolor. En ese momento, una lágrima cayó sobre su frente y él sonrió. Su primera sonrisa verdadera. No era una casualidad del sueño, era real, y por primera vez en meses, sentí que alguien me veía. Alguien me necesitaba realmente. No mi dinero, no mi trabajo, no mi silencio. A mí. Esa noche dormí un poco mejor, con Santiago pegadito a mi corazón, sintiendo que quizás Dios no me había olvidado completamente. Quizás este bebé abandonado era su forma de recordarme que aún tenía propósito en este mundo, pero no sabía que lo peor estaba por venir. El 15 de diciembre era mi cumpleaños número 68. Me desperté como siempre, a las 5 de la mañana, con Santiago todavía dormido a mi lado. Había puesto una veladora a San Judas Tadeo la noche anterior, pidiéndole que al menos uno de mis hijos se acordara de este día tan especial. Preparé mi café de olla con canela y me senté en la mesa de la cocina a esperar. Tal vez Laura llamaría temprano, como hacía antes. Tal vez Carlos pasaría de camino al trabajo. Tal vez Sofía mandaría aunque fuera un mensaje de WhatsApp con felicitaciones. Esperé hasta las 10 de la mañana, luego hasta mediodía, después hasta las 6 de la tarde. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un «¿Cómo estás, mamá?», de cualquiera de los 3 hijos que habían salido de mi vientre. Santiago gateaba por el piso de la sala, jugando con una cuchara de madera que le había dado para entretenerse. De repente se paró sosteniéndose de la mesa. Me miró con esos ojitos brillantes y balbuceó algo que sonó como «mamá». No era la primera vez, pero ese día, en mi cumpleaños olvidado, esas 3 letras me partieron el corazón. Me encerré en el baño y lloré de rodillas sobre las baldosas frías, hasta que sentí que se me iba el alma. Dios mío, sollozaba. ¿Esto es lo que me queda? ¿Ser la madre postiza de un niño abandonado mientras mis propios hijos me olvidan hasta en mi cumpleaños? Esa tarde, la señora Carmen de al lado tocó mi puerta con un plato de tamales oaxaqueños. «Para que no esté sola en su día, doña Esperanza», me dijo con una sonrisa maternal que me hizo llorar otra vez.
Una vecina que apenas conocía se había acordado de mí, pero mis propios hijos no. La Navidad fue peor. Decoré mi arbolito de plástico que había comprado en el tianguis años atrás, con las mismas esferas descoloridas y las luces que ya no prendían todas. Santiago se divertía tocando los adornos mientras yo ponía villancicos en mi radiograbadora vieja. Esperaba que al menos en Nochebuena alguien viniera. Compré ingredientes para hacer romeritos, el platillo favorito de Laura cuando era niña. Preparé ponche con tejocotes y canela. Hasta compré una botella de sidral para brindar. A las 9 de la noche, mi teléfono sonó. Era Laura. Mami, ¿cómo está mi bebé? No preguntó cómo estaba yo. No dijo Feliz Navidad. Solo quería saber de Santiago. Está bien, mija. ¿Van a venir a cenar? Ay, no, mamá. Estamos en casa de los papás de Rodrigo. Es que ellos tienen una cena muy elegante y... Pues, ya sabes. Cuídamelo mucho, ¿sí? Te mando un abrazo. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, viendo los romeritos que se enfriaban en la estufa y el ponche que nadie iba a tomar. Santiago dormía en su cuna improvisada, ajeno al vacío que me carcomía por dentro. Carlos tampoco llegó. Sofía ni siquiera llamó. Cené un tamal que me había dado la señora Carmen y me acosté temprano, pero no pude dormir. Me levanté a medianoche y me arrodillé frente a mi altar. La imagen del Sagrado Corazón me miraba con esos ojos llenos de compasión que ya no encontraba en ningún lado. Jesús, le susurré, si me tienes aquí es por algo, pero ya no entiendo cuál es tu plan. ¿Por qué permites que me duela tanto? ¿Por qué mis hijos no me ven? El 2 de enero, cuando ya había perdido toda esperanza de que aparecieran para Año Nuevo, recibí un mensaje grupal de Carlos en el chat familiar que hacía meses no se usaba. Era una foto de ellos tres con sus familias, todos sonriendo en una playa de Acapulco. Feliz 2024. Que este año esté lleno de bendiciones. Yo no estaba en la foto. No me habían invitado. Ni siquiera sabía que habían planeado ese viaje familiar del que yo estaba excluida. Esa tarde fui a misa en la parroquia de San José, cargando a Santiago en el rebozo que me había tejido mi abuela. La iglesia estaba llena de familias completas. Abuelos con nietos, padres con hijos, parejas tomadas de la mano. Yo me senté hasta atrás, como siempre, sintiendo que no pertenecía a ningún lado. Después de la misa, se me acercó doña Refugio, una señora que conocía de vista y que siempre se sentaba en la tercera banca. ¡Ay, Esperanza! ¡Qué lindo bebé! ¿Es tu nieto? Sí, mentí, porque la verdad era demasiado dolorosa para explicarle a una extraña. ¡Qué suerte tienes! Mis hijos viven en Estados Unidos. Hace 3 años que no veo a mis nietos. Pero tú tienes la bendición de tenerlo cerquita. Me sonrió con envidia y se fue. Si supiera que ese bebé no era una bendición, sino una carga que me habían aventado como bulto, que sus padres me habían convertido en una nana no pagada. Esa noche, mientras le daba el biberón nocturno a Santiago, descubrí algo que me heló la sangre. Revisando el teléfono para ver si tenía algún mensaje, entré sin querer al Instagram de Laura. Ahí estaban las fotos que no había visto. Laura en restaurantes elegantes con Rodrigo. Laura en spas, en hoteles de lujo, en viajes a Playa del Carmen. Todas con fecha de los últimos 2 meses. Mientras yo me quedaba sin dinero comprando pañales y leche, ella se daba la gran vida. Pero lo que más me dolió fue la foto más reciente. Laura abrazando a un bebé que no era Santiago. El hijo de una amiga, según decía el pie de foto. Extraño tanto ser mamá. Extrañaba ser mamá. Pero había abandonado a su propio hijo. Me temblaron las manos. El teléfono se me resbaló y cayó al piso. Santiago se asustó con el ruido y empezó a llorar. Lo cargué contra mi pecho, meciéndolo mientras yo también lloraba en silencio. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permites que me usen así? ¿Por qué no me defiende nadie? Los días que siguieron fueron una neblina de rutina mecánica. Cambiar pañales, preparar biberones, lavar ropa del bebé en el lavadero del patio, secar en los tendederos que había instalado Ramón años atrás cuando aún vivía y me ayudaba con todo. Mi espalda ya no resistía cargar a Santiago tanto tiempo. Mis rodillas tronaban cada vez que me levantaba del piso donde jugábamos. Los lentes que usaba para ver ya no me servían.
Necesitaba unos nuevos, pero no tenía dinero para el examen de la vista. Una tarde, mientras Santiago tomaba su siesta, me senté frente al espejo del tocador que había sido de mi madre. Me vi el rostro demacrado, los ojos hundidos por el cansancio, las canas que ya no me teñía porque no podía gastar en eso. Parecía una mujer de 80 años, no de 68. Agarré mi rosario de cuentas azules, ese que me había regalado el padre Miguel cuando hice mi primera comunión hace 60 años. Las cuentas estaban gastadas de tanto uso, pulidas por décadas de oraciones desesperadas. Dios te salve María, llena eres de gracia. Empecé a rezar, pero las palabras se me trababan en la garganta. ¿Para qué rezo, Virgencita? ¿Para qué le pido si parece que no me escucha? Por primera vez en mi vida, dejé el rosario a medias. Me quedé ahí sentada, viendo mi reflejo en el espejo, sosteniendo las cuentas azules mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas arrugadas. Santiago despertó llorando. Hambre otra vez, siempre hambre. Me levanté como autómata, preparé su biberón con la última lata de leche que me quedaba, y mientras él comía, yo calculaba mentalmente cuánto dinero me quedaba hasta la quincena. No alcanzaba. Otra vez no alcanzaba. Esa noche, cuando Santiago ya dormía, me encerré en el baño y me miré una vez más en el espejo pequeño que colgaba sobre el lavabo. Con mi rosario en una mano y mi Biblia vieja en la otra, le hablé a Dios como nunca antes lo había hecho. Si esto es una prueba, ya no puedo más. Si esto es tu voluntad, necesito entender por qué. Porque ya no sé si soy tu hija, o solo un estorbo que ya nadie quiere ver. El 15 de enero, cuando Santiago cumplió su primer año de vida en mis brazos, y no en los de su madre, decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 68 años, confrontar a mis hijos. Había pasado la noche anterior preparando mentalmente lo que les diría. No iba a gritarles ni a reclamarles. Solo iba a decirles la verdad, que estaba cansada, que necesitaba ayuda, que no podía seguir siendo invisible para ellos mientras cargaba sola con todas las responsabilidades. Creé un grupo de WhatsApp llamado Familia Morales y escribí un mensaje que me tomó 2 horas redactar. Hijos, necesito hablar con ustedes. Santiago ya tiene 1 año y Laura no ha regresado por él. Estoy cansada y necesito que vengan a platicar. Los espero mañana domingo a las 3 de la tarde. Con mucho amor, su mamá. Las respuestas llegaron inmediatamente, pero no fueron lo que esperaba. Carlos fue el primero en contestar. Ay, mamá. ¿Para qué tanto drama? Laura ya sabe lo que hace. Además, el domingo tengo partido de fútbol con mis amigos del trabajo. Sofía respondió 5 minutos después. Mami, creo que estás exagerando. Santiago está súper bien contigo. Es más, está mejor ahí que con Laura que anda de fiesta todo el tiempo. Yo no puedo ir mañana. Tengo una cena de trabajo muy importante. Laura no contestó hasta el día siguiente. Mamá, no entiendo por qué armas tanto escándalo. Te dije que era temporal. Cuando esté lista regreso por él. ¿No que lo querías mucho? Ninguno de mis 3 hijos vino ese domingo. Me quedé sentada en la sala, con Santiago jugando en el piso con sus carritos de plástico baratos que le había comprado en la calle, esperando hasta las 6 de la tarde. Había limpiado toda la casa, preparado agua de Jamaica y comprado galletas Marías para ofrecerles. Todo se quedó sin tocar. El lunes por la mañana, mientras daba de desayunar a Santiago, sonó mi teléfono. Era Carlos, pero su tono había cambiado completamente. Mamá, necesito que hablemos. Voy para allá. Llegó 1 hora después, pero no venía solo. Traía a Patricia, su esposa, y a mis 2 nietos, Carlitos de 8 años y Valeria de 5. Los niños corrieron a abrazarme como siempre, pero Patricia se quedó parada en la puerta con esa cara de disgusto que siempre ponía cuando venía a mi casa. Siéntate, mamá, me dijo Carlos con un tono extraño, como si fuera él el padre y yo la hija. Tenemos que hablar de tu actitud. ¿Mi actitud? Me quedé helada. Mira, mamá, continuó mientras Patricia asentía con la cabeza. Entendemos que estés cansada, pero no puedes estar mandando mensajes dramáticos al grupo familiar. Los niños leen esos chats y se preocupan. Patricia se metió a la conversación con esa voz aguda que me crispaba los nervios. Sí, doña Esperanza.
Carlitos me preguntó si usted estaba enojada con nosotros. No está bien que los involucre en problemas de adultos. Me quedé con la boca abierta. Yo era la que estaba creando problemas. Además, siguió Carlos, Santiago está perfectamente bien aquí. Se ve feliz, bien cuidado. Laura tiene derecho a vivir su vida. Es joven, necesita encontrarse a sí misma. ¿Y yo no tengo derecho a vivir la mía? Pregunté con la voz quebrada. Patricia suspiró con exasperación. Ay, doña Esperanza, pero usted ya vivió su vida, ya crió a sus hijos, ya se casó, ya trabajó. Ahora le toca ayudar con los nietos. Es lo natural. ¿Lo natural? ¿Era natural que una mujer de 68 años criara sola al hijo abandonado de su propia hija? Carlos se levantó del sillón y me puso una mano en el hombro, como si me estuviera consolando por algo que yo había hecho mal. Mira, mamá, todos sabemos que tú eres fuerte, que puedes con todo. Por eso Laura te dejó a Santiago, porque confía en ti, confía en mí. O me usa porque soy la única que no le dice que no. Repliqué con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Patricia resopló. ¿Ve cómo se pone dramática? Por eso Laura no quiere venir. Usted la hace sentir culpable por todo. Mis nietos habían dejado de jugar y nos miraban con ojitos preocupados. Carlitos se acercó a mí y me abrazó la pierna. Abuelita, ¿por qué lloras? No me había dado cuenta de que las lágrimas ya me rodaban por las mejillas. Esa tarde, después de que se fueron, llamé a Laura directamente. Necesitaba escuchar de su boca qué pasaba realmente. Mamá, ¿ahora qué quieres? Me contestó con fastidio, como si la hubiera interrumpido haciendo algo muy importante. Mija, necesito que hablemos. Santiago es tu hijo. Yo ya no puedo... ¿Ya no puedes qué? Mamá, por favor. Estás perfectamente bien. Tienes 68 años, no 90. Además, Santiago te adora. Sería cruel separarlo de ti ahora. Pero Laura, han pasado 6 meses. ¿Y? Mamá, hay madres que trabajan dobles turnos y dejan a sus hijos con las abuelas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esas madres regresan a casa. Tú desapareciste. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché una voz masculina de fondo. Rodrigo, que le decía algo que no pude entender. Mira, mamá, dijo Laura finalmente. Rodrigo y yo estamos pasando por una situación muy difícil. Necesitamos tiempo para arreglar nuestros problemas. ¿No entiendes? Estoy tratando de salvar mi matrimonio. ¿Y tu hijo qué? ¿Santiago no importa en esa ecuación? Claro que importa. Por eso está contigo, que lo cuidas mejor que nadie. Mamá, por favor, no seas egoísta. ¿No que siempre dijiste que los hijos son lo primero? Egoísta. Me había llamado egoísta por pedir que se hiciera cargo de su propio hijo. Laura, no tengo dinero para... Ay, mamá. Siempre con lo mismo del dinero. Busca la manera. Pide un préstamo. Vende algo. Yo no puedo ayudarte ahorita. Colgó. Me quedé ahí parada en mi cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se me venía encima. Santiago gateaba hacia mí, alzando los bracitos para que lo cargara. Tenía hambre otra vez. Al día siguiente llegó Sofía, pero tampoco venía sola. Traía a Fernando, su esposo, que siempre me había tratado con una cortesía fría y distante. Mami, Carlos me contó lo que pasó ayer, dijo Sofía sentándose en mi sillón como si fuera una visita formal. Creo que necesitas entender algo. Hots. Fernando se quedó parado cerca de la puerta, como si mi casa fuera contagiosa. Mira, mami, todos tenemos responsabilidades. Yo trabajo 60 horas a la semana en el despacho. Carlos tiene su familia. Laura está tratando de resolver sus problemas matrimoniales. No podemos estar preocupándonos por ti cada 5 minutos. No les pido que se preocupen por mí cada 5 minutos. Les pido que se acuerden de que existo. Sofía suspiró y me miró como si fuera una niña caprichosa. Mami, tú siempre has sido súper independiente, súper fuerte. Por eso admiramos tanto tu fortaleza. ¿Por qué ahora quieres que te estemos cuidando como si fueras inválida? Porque tengo 68 años y estoy criando sola al hijo de su hermana, dije con una firmeza que me sorprendió. Fernando habló por primera vez. Doña Esperanza, con todo respeto, nadie la obligó a quedarse con el niño. Usted aceptó cuidarlo. Acepté cuidarlo un fin de semana.
no para siempre. Sofía se levantó y se acercó a Santiago, que jugaba en su tapete. Lo cargó con cariño fingido. Pero míralo, mami. Está súper bien, feliz. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar otra vez? Me preguntó con una sonrisa condescendiente. ¿No que siempre nos dijiste que Dios nos pone pruebas para hacernos más fuertes? Usar mis propias enseñanzas religiosas para manipularme. Eso dolió más que cualquier insulto. Además, continuó Sofía, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer sola en esta casa todo el día? Al menos con Santiago tienes compañía. Me quedé sin palabras. Mis propios hijos me veían como una mujer vacía que necesitaba el hijo abandonado de otra persona para tener propósito. Esa noche, después de que se fueron, me arrodillé frente a mi altar con Santiago dormido en mis brazos. Pero por primera vez en mi vida, no pude orar. Solo pude susurrar, ¿es esto lo que merezco, Señor? ¿Ser la sirvienta de mis propios hijos? Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mi pregunta, llegó algo que cambiaría todo. Un toque suave en mi puerta. Era mi vecina Carmen, pero no venía sola. La acompañaba una mujer joven de unos 30 años, bien vestida, con una sonrisa amable. Doña Esperanza, dijo Carmen, le presento a mi sobrina Andrea. Ella es trabajadora social, y creo que necesita escuchar su historia. Andrea tenía esa presencia tranquila que me recordaba a las enfermeras del hospital donde había nacido Santiago. Se sentó en mi mesa de la cocina mientras la señora Carmen preparaba té de manzanilla para las 3. Santiago dormía en mi regazo, ajeno a que esa conversación cambiaría nuestras vidas para siempre. Doña Esperanza, comenzó Andrea con voz suave pero firme. Carmen me ha contado un poco sobre su situación. Me gustaría escuchar su versión de los hechos. Por primera vez en 6 meses, alguien quería escuchar mi versión. No la de Laura, no la de mis otros hijos, la mía. Le conté todo. Desde el sábado por la mañana, cuando Laura llegó con Santiago, solo por el fin de semana, hasta la llamada de ayer, donde me había dicho egoísta por pedirle que regresara por su hijo. Andrea tomaba notas en una libreta pequeña, asintiendo con la cabeza, sin juzgarme. ¿Tiene usted algún documento que pruebe que Laura le dejó al niño? Me preguntó. Solo sus mensajes de WhatsApp y las llamadas, pero creo que puedo recuperar algunas grabaciones. Perfecto. ¿El niño tiene acta de nacimiento? Sí, está aquí. Le mostré el documento que Laura había dejado, por si pasaba algo. En realidad, había sido su forma de asegurarse de que yo pudiera llevarlo al doctor si se enfermaba. Andrea revisó el acta cuidadosamente. Doña Esperanza, ¿usted sabe que lo que está pasando se llama abandono de menor? ¿Y que usted tiene derechos legales como cuidadora de facto? No entendí la mitad de las palabras que había usado, pero algo en mi pecho se sintió más liviano. Alguien con conocimiento me estaba diciendo que yo tenía derechos. ¿Qué puedo hacer? Pregunté con la voz temblorosa. Primero, usted necesita entender que no está obligada a seguir en esta situación. Puede solicitar apoyo gubernamental para el cuidado del menor, puede exigir manutención de los padres y puede establecer límites legales. La señora Carmen me apretó la mano por encima de la mesa. ¿Ve, comadre? No está sola. Andrea me explicó que había programas de apoyo para adultos mayores que cuidaban nietos abandonados, que podía solicitar ayuda económica del DIF, que Laura tenía obligaciones legales que no estaba cumpliendo. Pero lo más importante, me dijo mirándome directamente a los ojos, es que usted decida qué quiere hacer. Esta es su vida, no la de ellos. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta pensando en las palabras de Andrea. Esta es su vida. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión pensando en mí? Al día siguiente era viernes. Santiago despertó con fiebre otra vez. Lo cargué envuelta en mi rebozo y fuimos a la clínica del IMSS. Mientras esperábamos en la sala de espera, viendo a todas esas madres jóvenes con sus bebés, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar. Hijos, les informo que a partir de mañana, Santiago volverá con su madre. Ustedes tienen razón, yo ya viví mi vida. Y quiero vivir lo que me queda en paz. Laura tiene 24 horas para venir por su hijo. Lo envié antes de que el miedo me hiciera borrarlo. Las respuestas llegaron como avalancha.
Carlos. ¿Estás loca? ¿Dónde va a dejar Laura al niño? Sofía. Mamá, no puedes hacer eso. ¿Y si Laura no puede recibirlo? Laura. Mamá, estás siendo muy injusta. Yo no puedo ahora. Pero por primera vez en mi vida, no respondí. Apagué el teléfono y me concentré en Santiago, que ya se sentía mejor después de que le dieron medicina. Esa tarde, mientras Santiago tomaba su siesta, hice algo que no había hecho en años. Me preparé una comida solo para mí. Saqué una lata de chiles en nogada que tenía guardada para una ocasión especial. Calenté tortillas. Me serví un vaso de agua de Jamaica con hielo y me senté a comer despacio, saboreando cada bocado. Era la primera vez en 6 meses que comía algo que realmente me gustaba, en lugar de sobras de la comida de Santiago o lo primero que encontrara en el refrigerador. Después de comer, me bañé con agua caliente, no tibia como siempre hacía para ahorrar gas, y me puse mi vestido azul favorito, ese que solo usaba para ir a misa los domingos especiales. Me senté en mi silla de mimbre con mi Biblia abierta en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Leí en voz alta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Por primera vez en meses, esas palabras me llenaron de paz real. No de esa paz desesperada que había estado buscando en medio del caos, sino de una tranquilidad profunda que venía de saber que había tomado la decisión correcta. Esa noche dormí 8 horas seguidas. Santiago no se despertó ni una sola vez, como si él también sintiera que algo había cambiado. El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno de Santiago, sonó el timbre. Era Laura, pero se veía completamente diferente. Tenía ojeras, el cabello despeinado y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá, no puedes hacerme esto», me dijo sin ni siquiera saludarme. «¿Dónde voy a meter a Santiago? Rodrigo y yo estamos en terapia de pareja. El terapeuta dice que no podemos tener distracciones». «Su hijo no es una distracción, Laura. Es su responsabilidad. Pero si tú lo cuidas súper bien, está feliz contigo. Y yo era feliz antes de que lo abandonaras aquí». Laura se quedó callada. Era la primera vez que le decía las cosas tan directamente. «Mira, mamá», dijo cambiando de táctica. «¿Qué tal si te ayudo con dinero? Te puedo dar 1,000 pesos al mes. No necesito 1,000 pesos. Necesito que te hagas cargo de tu hijo. ¿Y si te lo llevo entre semana y me lo traigo los fines de semana?» «No». «¿Y sí?» «Laura», la interrumpí con una firmeza que me sorprendió hasta a mí. «No voy a negociar contigo el cuidado de tu propio hijo. O te lo llevas hoy, o llamo a las autoridades para reportar abandono de menor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿En serio me harías eso? ¿Tu propia hija? ¿En serio me abandonaste a tu hijo durante 6 meses sin importarte si yo podía o no cuidarlo?» Se quedó sin palabras. Ese sábado por la tarde, Laura regresó con Rodrigo y una maleta. Recogieron las cosas de Santiago mientras yo lo tenía en brazos por última vez. El niño no entendía lo que pasaba, pero se aferraba a mi blusa como si supiera que algo estaba cambiando. «Mamalucha va a extrañarte mucho, mi amor», le susurré al oído mientras Rodrigo cargaba la cuna hacia el carro. Laura se acercó a mí con Santiago ya en sus brazos. «Mamá, gracias por todo, de verdad, y lo siento. Que Dios los bendiga», le dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Los vi alejarse desde la ventana de mi sala. Santiago volteaba hacia mi edificio desde su silla del carro, como si buscara mi rostro. Cuando desaparecieron de mi vista, me senté en mi sillón, y por primera vez en 6 meses, el silencio de mi casa no se sintió vacío, se sintió mío. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar, y por primera vez en mucho tiempo, mis oraciones no fueron súplicas desesperadas, fueron agradecimientos. Gracias, Señor, por darme las fuerzas para decir no. Gracias por ayudarme a recordar que mi vida también importa. Amén. Al día siguiente era domingo. Me desperté temprano, me vestí con mi mejor ropa y fui a misa. Pero en lugar de sentarme hasta atrás como siempre, me senté en la tercera fila. Durante la homilía, el padre José habló sobre el valor de conocer nuestro propio valor ante Dios. «Dios no quiere que seamos esclavos de nadie», dijo, «ni siquiera de nuestra propia familia. Él quiere que sepamos que somos sus hijos amados,
dignos de respeto. Por primera vez en años, sentí que esas palabras eran para mí. Después de misa, la señora Carmen me alcanzó en el atrio. ¿Cómo se siente, comadre? Libre, le dije. Por primera vez en años, me siento libre. 3 semanas después de que Laura se llevó a Santiago, mi teléfono sonó un martes por la mañana. Era Carlos, pero su voz sonaba diferente. Más seria, más calculada. Mamá, necesitamos hablar todos juntos. Es urgente. Hoy a las 6 de la tarde en tu casa. Ah, ¿qué pasa, hijo? Ya lo verás cuando lleguemos. Solo, prepárate. Colgó sin darme más explicaciones. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa mañana me arrodillé más tiempo de lo usual frente a mi altar, pidiendo fuerzas para lo que fuera que estuviera por venir. Señor, oré, si me has traído hasta aquí, no me abandones ahora. Dame las palabras correctas y la fortaleza para mantenerme en pie. A las 6 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban los tres, Carlos, Sofía y Laura, pero no venían solos. Patricia y Fernando los acompañaban, como si esto fuera algún tipo de intervención formal. Se sentaron en mi sala formando un semicírculo. Yo tomé mi silla de mimbre, la que había sido de mi madre, donde me sentía más segura. Tenía mi Biblia en el regazo y mi rosario enrollado en la muñeca. Carlos fue quien habló primero, como si fuera el portavoz designado. Mamá, estamos aquí porque estamos preocupados por ti. Muy preocupados. ¿Preocupados por mí? ¿Por qué? Sofía se inclinó hacia adelante con esa expresión condescendiente que había perfeccionado en sus años de universitaria. Mami, tu comportamiento de las últimas semanas ha sido errático, irracional. Forzar a Laura a llevarse a Santiago así, de la nada, sin consideración por las circunstancias. Las circunstancias, repetí lentamente. ¿Te refieres a que Laura abandonó a su hijo durante 6 meses? Patricia intervino con su voz chillona. Doña Esperanza, usted no entiende. Laura está pasando por una crisis matrimonial muy seria. Santiago estaba mejor aquí, en un ambiente estable. ¿Estable? ¿Llamarle estable a una mujer de 68 años criando sola al hijo de otra persona con su propia pensión? Fernando, que hasta entonces había permanecido callado, se aclaró la garganta. El punto es, doña Esperanza, que usted tomó una decisión unilateral que afectó a toda la familia, sin consultar, sin considerar las consecuencias. Me quedé mirándolo fijamente. Este hombre que apenas me visitaba 2 veces al año me estaba regañando por tomar decisiones sobre mi propia vida. ¿Consultar con quién? ¿Con ustedes que me tuvieron criando al bebé 6 meses sin preguntarme si podía? Laura había estado callada hasta ese momento, pero ahora habló con los ojos rojos y la voz quebrada. Mamá, Santiago está llorando todo el tiempo. No come bien, no duerme. Me pregunta por ti constantemente. Dice, mamá lucha y llora. Es desgarrador. Sentí una punzada en el pecho. Claro que extrañaba a Santiago. Había sido lo más parecido a un hijo que había tenido en años. Pero no podía dejar que esa manipulación emocional me hiciera retroceder. Santiago se va a adaptar. Es lo que hacen los niños. Lo que no se adapta es una mujer mayor siendo usada como sirvienta gratuita. Carlos se levantó del sillón, exasperado. Ahí vas otra vez con el drama. Nadie te está usando. Te estamos dando la oportunidad de ser útil, de tener propósito. ¿Útil? ¿Esa es mi función en esta familia? ¿Ser útil? Sofía suspiró con ese sonido que hacía cuando consideraba que alguien era particularmente terco. Mami, seamos realistas. ¿Qué más vas a hacer con tu tiempo? Estás jubilada, vives sola, no tienes muchas actividades. Santiago te daba una razón para levantarte cada día. Sus palabras me dolieron porque tocaban mis propios miedos. Pero había aprendido algo en estas semanas de soledad. Prefería estar sola siendo yo misma que acompañada siendo lo que otros necesitaban que fuera. Tienen razón, dije tranquilamente. No tengo muchas actividades. Pero eso no significa que mi tiempo no tenga valor, que mi vida no tenga valor. Patricia resopló. Ay, doña Esperanza, otra vez exagerando. Nadie dijo que su vida no tuviera valor. No con palabras, con acciones. 6 meses de acciones.
Me levanté de mi silla y caminé hasta la mesa donde tenía mi Biblia grande, la que había sido de mi madre. La abrí en una página que había marcado esa mañana. Corintios 13:4. Leí en voz alta. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Los miré a todos, uno por uno. Durante años les he demostrado ese amor. Paciencia cuando me necesitaban dinero. Bondad cuando me ignoraban. No fui envidiosa de sus éxitos ni orgullosa de mis sacrificios. Nunca fui ruda con ustedes, ni egoísta con mi tiempo o mi dinero. Laura comenzó a llorar. Mamá, no digas eso. Pero el versículo siguiente, continué, dice algo más importante. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Cerré la Biblia y regresé a mi silla. La verdad es que me han tratado como si fuera invisible. Como si mi única función fuera resolver sus problemas sin crear ninguno. Y yo permití eso porque confundí el amor con la sumisión. Carlos se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. ¿Y entonces qué quieres? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? ¿Que te prometamos que todo va a cambiar? Quiero que me respeten, que entiendan que no es una respuesta válida cuando me piden algo que no puedo dar, que mi edad no me convierte en empleada gratuita de la familia. Ah. Fernando se levantó con aire impaciente. Esto está llegando muy lejos. Doña Esperanza, sea razonable. Laura necesita su ayuda. Y yo necesitaba la ayuda de Laura durante 6 meses. ¿Dónde estuvo? Sofía intentó una táctica diferente, usando esa voz suave que empleaba cuando quería manipular sutilmente. Mami, entendemos que te sientes lastimada. Tienes derecho a estar molesta. Pero Santiago es inocente en todo esto. Él no tiene la culpa de los errores de Laura. Exactamente, respondí con firmeza. Santiago es inocente, y merece padres que se hagan responsables de él. No una abuela que lo cuide por obligación. Laura se puso de pie bruscamente, con las mejillas rojas de ira. ¿Por obligación? ¿Es así como ves a tu propio nieto? Veo a un niño hermoso que merece algo mejor que ser una carga que se pasa de mano en mano cuando conviene. No es una carga, es mi hijo. Entonces actúa como su madre. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de resentimientos no expresados. Patricia y Fernando intercambiaron miradas incómodas. Carlos y Sofía parecían no saber qué más decir. Finalmente, Laura habló con la voz entrecortada. Mamá, si no me ayudas con Santiago, voy a tener que darlo en adopción. Rodrigo y yo no podemos solos. Era su último cartucho. La amenaza final. Me quedé callada por un momento, dejando que esas palabras flotaran en el aire. Laura, dije finalmente, si prefieres dar a tu hijo en adopción antes que criarlo tú misma, esa es una decisión que tienes que tomar. Pero no voy a ser yo quien te facilite el abandono. Se levantaron todos juntos, como si hubieran ensayado la salida. Eres increíblemente egoísta, me dijo Carlos desde la puerta. Te perdono, pero ya no te voy a habilitar más. Respondí en el inglés que había estado practicando viendo telenovelas. Los perdono, pero ya no voy a permitir esto. Sofía negó con la cabeza. Cuando te arrepientas, espero que no sea demasiado tarde. Ya me arrepentí, les dije. Me arrepentí de haber tardado 68 años en decir que no. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, sintiendo el silencio de la casa. Pero no era el silencio doloroso de antes. Era un silencio lleno de paz. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi altar y agradecí a Dios por darme las palabras correctas. Por primera vez en mi vida, había defendido mi dignidad sin perder mi fe. Gracias, Señor, susurré, por enseñarme que amar a otros no significa dejar de amarme a mí misma. Una semana después del confronto con mis hijos, mientras tomaba mi café matutino en la tranquilidad de mi cocina, sonó el teléfono. Era Andrea, la trabajadora social. Doña Esperanza, ¿cómo se encuentra? Carmen me contó que tuvo una reunión difícil con su familia. Estoy bien, mija. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Me da mucho gusto escucharla así. Le llamo porque quería invitarla a algo. ¿Conoce el grupo de apoyo para adultos mayores de la parroquia de San Antonio?
No lo conocía. Durante todos mis años yendo a misa, siempre había entrado, rezado y salido directamente a casa. Nunca me había quedado a las actividades comunitarias. Es un grupo de personas de su edad que se reúnen los miércoles por la tarde. Platican, hacen manualidades, a veces organizan paseos. Son personas que han pasado por situaciones similares a la suya. Esa tarde, después de pensarlo mucho y pedirle orientación a la Virgen de Guadalupe, decidí ir. Me puse mi vestido azul favorito, el que había usado para enfrentar a mis hijos, y caminé las 6 cuadras hasta la parroquia de San Antonio. El salón estaba lleno de luz natural que entraba por ventanas grandes. Había unas 15 personas sentadas en círculo, algunas tejiendo, otras tomando té, todas conversando animadamente. Una señora de pelo cano y sonrisa amplia se acercó a mí. «Bienvenida. Soy Consuelo, la coordinadora del grupo. Usted debe ser Esperanza. Andrea nos habló de usted». Me presentó a todos. Estaba doña Mercedes, de 72 años, que había criado sola a 6 hijos después de enviudar joven. Don Aurelio, de 75, cuyos hijos se habían ido a Estados Unidos y no lo visitaban. Doña Luz, de 69, que había cuidado a su madre con demencia durante 10 años hasta que murió. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo. Habían dado todo por sus familias y ahora se encontraban solos, aprendiendo a vivir para sí mismos. ¿Sabe qué fue lo que más me ayudó?, me dijo doña Mercedes mientras bordaba una servilleta. Entender que Dios no me puso en esta tierra para ser invisible, que mi valor no depende de qué tan útil sea para otros. Esas palabras resonaron en mi pecho como campanas de iglesia. Doña Luz me tomó de la mano. «Mijita, cuando uno aprende a decir no con amor, no es egoísmo. Es honrar la vida que Dios nos dio». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción por el futuro. Por primera vez tenía algo mío. Un lugar donde mi presencia era deseada no por lo que podía dar, sino por quién era yo. El miércoles siguiente regresé al grupo. Esta vez llevé mi tejido, una chalina que había empezado años atrás, pero nunca había terminado, porque siempre había algo más urgente que hacer. Mientras mis manos trabajaban con la lana suave, mi corazón encontraba una paz que había olvidado que existía. Doña Consuelo nos leyó un versículo de Jeremías. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». ¿Saben qué significa esto?, nos preguntó. Significa que Dios tiene planes para nosotros, planes de paz, planes de esperanza, y esos planes no terminan cuando nuestros hijos crecen o cuando nuestros esposos mueren. Continúan mientras tengamos aliento. Por primera vez en décadas, me sentí vista por Dios. No como la madre abnegada, no como la abuela sacrificada, sino como esperanza, como la mujer que Él había creado con propósitos únicos. Un viernes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Doña Esperanza? Habla Rodrigo». Mi corazón se detuvo. ¿Habría pasado algo con Santiago? Doña Esperanza, quería pedirle disculpas y quería contarle algo importante. Su voz sonaba diferente, más madura, más sincera. «Laura y yo terminamos, definitivamente, pero no por las razones que usted piensa. Terminamos porque me di cuenta de que yo también estaba siendo un cobarde, dejando que ella abandonara a nuestro hijo con usted». Me senté en mi silla de mimbre, escuchando atentamente. Santiago está conmigo ahora. Conseguí un trabajo mejor, con horarios más flexibles. Contraté a una señora muy buena que lo cuida mientras trabajo. Y quería preguntarle, ¿le gustaría ser parte de su vida? Como su abuela, no como su cuidadora. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Me encantaría conocer al hombre en quien se está convirtiendo mi nieto», respondí. «¿Podríamos ir a visitarla el domingo? Santiago habla de usted todo el tiempo. Dice que usted le enseñó a rezar». Ese domingo, cuando abrí la puerta y vi a Santiago corriendo hacia mí gritando, «¡Mamá lucha!», mi corazón se llenó de una alegría diferente. No era la alegría agotadora de la responsabilidad forzada, sino la alegría pura del amor elegido. Rodrigo se veía cansado pero tranquilo.
Durante el almuerzo me contó cómo había cambiado su vida desde que asumió la paternidad completa. Usted me enseñó algo importante, doña Esperanza. Me enseñó que amar de verdad significa hacerse responsable, no pasarle la carga a otro. Después del almuerzo, mientras Santiago jugaba en la sala, Rodrigo me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Es dinero para los gastos que tuvo con Santiago durante esos 6 meses. No es todo lo que le debemos, pero es un comienzo. No es necesario, mijo. Sí lo es. Para mí sí lo es. Esa tarde, después de que se fueron, conté el dinero. Eran 5,000 pesos. Suficiente para comprar el colchón nuevo que necesitaba desde hacía años, para arreglar la fuga del fregadero, para darme algunos pequeños lujos que había negado durante tanto tiempo. Pero lo más importante no era el dinero, era el reconocimiento. Era que alguien había visto mi sacrificio y había decidido honrarlo. El miércoles siguiente, llevé la buena noticia al grupo de apoyo. Doña Mercedes aplaudió cuando terminé de contar. ¿Ve? Cuando uno se respeta a sí mismo, enseña a otros a respetarlo también. Esa semana tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Me inscribí en las clases de repostería que daba la señora que vivía en el edificio de al lado. Siempre había querido aprender a hacer postres más elaborados que las gelatinas de agua que preparaba para los cumpleaños. Mi primera clase fue hacer 3 leches. Mientras batía los huevos y medía la leche, recordé todas las veces que había cocinado para otros sin permitirme disfrutar el proceso. Ahora cocinaba para mí, porque me daba placer crear algo hermoso con mis propias manos. La señora Carmela, mi maestra, me dijo: «Doña Esperanza, tiene unas manos benditas para la repostería. Debería considerar vender sus pasteles». ¿Vender pasteles? Nunca había pensado en eso, pero la idea se quedó dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, mientras escribía en el cuaderno que había empezado a usar como diario, reflexioné sobre los cambios en mi vida. Había empezado a escribir por sugerencia de doña Consuelo, quien decía que escribir ayudaba a procesar las emociones. «Querido Dios», escribí, «hace 3 meses pensé que mi vida había terminado, que solo me quedaba esperar la muerte siendo útil para otros. Pero tú me mostraste que tengo valor por mí misma, que mis sueños importan, que mi felicidad también es importante para ti». El domingo siguiente, durante la misa, el padre José habló sobre la mujer samaritana que encontró a Jesús en el pozo. Esta mujer, dijo, había sido definida toda su vida por sus relaciones con los hombres. Pero cuando se encontró con Jesús, descubrió su propio valor. Dejó de ser la mujer de fulano para convertirse en la mujer que llevó la buena nueva. Me quedé pensando en esas palabras durante toda la semana. Yo también había sido definida toda mi vida por mis relaciones. La esposa de Ramón, la madre de Carlos, Sofía y Laura, la abuela cuidadora. Pero ahora estaba descubriendo quién era Esperanza Morales más allá de esos roles. Era una mujer que había aprendido a tejer, que hacía pasteles deliciosos, que tenía amigas nuevas, que podía decir no sin culpa. Era una mujer que había encontrado su propia voz y había descubierto que Dios se deleitaba en escucharla. El viernes, Rodrigo me llamó para contarme que Santiago había empezado a caminar. Quería que fuera la primera en saberlo, después de mí. Usted fue quien le enseñó a dar sus primeros pasos. Colgué el teléfono con el corazón lleno, no de la carga pesada que había sentido durante esos 6 meses difíciles, sino de la alegría liviana de saber que había plantado semillas de amor en el corazón de ese niño, que ahora crecían libres y hermosas. «Gracias, Jesús», susurré mientras preparaba mi cena, «por enseñarme que nunca es demasiado tarde para renacer. Amén». 6 meses después, estoy sentada en mi balcón, viendo el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre los edificios de la Ciudad de México, mientras espero a que lleguen mis clientas de la tarde. Sí, clientas. ¿Quién hubiera pensado que a los 69 años me convertiría en la repostera más solicitada de la colonia San Rafael? Todo comenzó cuando doña Mercedes me pidió que le hiciera un pastel para el cumpleaños de su hermana. Luego fue la señora del 5.º piso. Después la comadre de la esquina. El boca a boca funcionó como magia. Y ahora tengo una lista de espera de 2 semanas para mis pasteles 3 leches y mis flanes de café. Mi cocina se transformó.
Donde antes solo había una estufa vieja y un refrigerador medio vacío, ahora tengo una batidora nueva, moldes de todos los tamaños y una vitrina pequeña donde exhibo mis postres del día. El aroma a vainilla y canela se ha vuelto el perfume permanente de mi hogar, pero lo más hermoso no es el dinero extra que gano, aunque me permite vivir con dignidad por primera vez en años. Es la sensación de crear algo con mis propias manos, algo que trae alegría a las personas. Es levantarme cada mañana con un propósito que elegí yo, no que me impusieron. Santiago viene a visitarme todos los sábados. Ahora tiene 18 meses y ya dice palabras completas. Su favorita sigue siendo Mamá Lucha, pero ahora también dice pastel cada vez que entra a mi cocina. Rodrigo lo trae arreglado y feliz, y me cuenta sobre sus avances en la guardería, sobre cómo ya sabe los colores y está aprendiendo las vocales. Usted le enseñó a rezar, me dice Rodrigo cada vez que Santiago junta sus manitas antes de comer. Eso no se lo va a quitar nadie. Es verdad. Durante esos 6 meses difíciles, sin saberlo, planté semillas de fe en el corazón de mi nieto. Ahora, cuando vengo preparando la mesa para almorzar, él solito se sienta y espera a que yo diga la oración. Gracias, Dios, por la comida, repite con su vocecita angelical. De mis otros hijos, he sabido poco, y me duele menos de lo que pensé que me dolería. Carlos me llamó una vez para pedirme dinero prestado. Parece que el negocio que había empezado no funcionó como esperaba. Le dije que no podía ayudarlo, que ahora mi dinero extra lo invierto en mi negocio de repostería. Colgó molesto, pero yo me quedé tranquila. Por primera vez había dicho no sin sentir culpa. Sofía me mandó un mensaje de WhatsApp en mi cumpleaños este año. Solo decía, «Feliz cumpleaños, mami». Le respondí, «Gracias, mija. Que Dios te bendiga». Corto, dulce, sin resentimiento. He aprendido que el perdón no significa permitir que te lastimen otra vez. Laura apareció hace un mes, sin avisar, tocando mi puerta un domingo por la tarde. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas. Me pidió ver a Santiago, que estaba aquí de visita. «Solo unos minutos, mamá. Lo extraño mucho». Santiago la miró como si fuera una extraña. No lloró, pero tampoco corrió hacia ella como hacía conmigo. Laura intentó cargarlo y él se aferró a mi falda. Fue doloroso de presenciar, pero entendí que las decisiones tienen consecuencias. «Mamá», me dijo Laura antes de irse, «¿crees que algún día Santiago me perdone? El perdón no se gana, mija. Se da, pero la confianza, esa sí hay que construirla día a día». No he vuelto a saber de ella. Mi grupo de apoyo en la parroquia se ha convertido en mi segunda familia. Doña Mercedes y yo somos especialmente cercanas. Ella me está enseñando a bordar y yo le enseño mis recetas secretas. Don Aurelio me ayudó a poner un letrero en mi puerta que dice «Postres Esperanza, hechos con amor y fe». Doña Luz me acompaña a misa de 6 todos los días entre semana. El padre José dice que nuestro grupo es ejemplo para toda la parroquia. Son ustedes, nos dijo el domingo pasado, quienes demuestran que la vida cristiana no se trata de sacrificarse hasta desaparecer, sino de amar desde la plenitud. Plenitud. Esa palabra describe perfectamente cómo me siento ahora. Anoche, mientras amasaba la masa para los roles de canela de esta mañana, reflexionaba sobre el camino que me trajo hasta aquí. Pensaba en esa mujer que hace un año lloraba en silencio, sintiéndose invisible, cargando pesos que no le correspondían. Esa mujer creía que amar significaba desaparecer, que ser buena cristiana implicaba decir sí a todo, aguantar todo, dar todo sin esperar nada. Esa mujer había confundido la abnegación con la anulación, pero Dios me enseñó algo diferente. Me enseñó que Él me creó como Esperanza Morales, no como la madre de, la esposa de, o la abuela de. Me enseñó que mi felicidad también importa en su plan, que mi paz también es valiosa para Él. Esta mañana, antes del amanecer, me arrodillé frente a mi altar como lo hago cada día, pero mi oración ha cambiado. Ya no suplico con desesperación. Ahora converso con Dios como con un padre que se deleita en escucharme. Gracias, Señor, le dije mientras encendía mi veladora, por no abandonarme cuando pensé que me habías olvidado.
Gracias por usar ese momento tan doloroso para mostrarme mi propio valor. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La imagen del Sagrado Corazón me sonreía desde su marco. Juro que sus ojos han cambiado. Antes los veía llenos de compasión por mi sufrimiento. Ahora los veo llenos de gozo por mi libertad. A las 7 llega la señora Rodríguez por su pastel de chocolate para la comunión de su nieta. A las 8, don Ramiro viene por su flan especial para el aniversario de bodas. A las 9, las mamás del edificio de enfrente recogen los cupcakes para la fiesta de fin de año escolar. Mi agenda está llena, pero de cosas que yo elegí. Mi casa está llena de aromas dulces que yo creé. Mi corazón está lleno de una paz que yo conquisté con la ayuda de Dios. Cuando el sol se ponga completamente y termine mi jornada, me sentaré otra vez en este balcón con una taza de té de manzanilla y mi Biblia abierta en los Salmos. Leeré el versículo que se ha convertido en mi favorito. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por primera vez en mi vida, entiendo realmente lo que significa deleitarse en el Señor. No es solo obedecerle o servirle. Es reconocer que Él se deleita en mí también, que mi risa le produce gozo, que mi paz le importa, que mis sueños cumplidos son también sus sueños cumplidos. El amor de Jesús no me hizo pequeña, me hizo libre. No me enseñó a ser invisible, me enseñó a brillar con luz propia. Y ahora, querida persona que está escuchando esta historia, me pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿Has sentido que tu amor y sacrificio se dan por sentados? ¿Has encontrado en la fe la fuerza para decir no cuando es necesario? Cuéntame en los comentarios cómo la fe te ha ayudado a ti o a alguien que conoces a encontrar su propio valor. Si esta historia tocó tu corazón, por favor déjanos un like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo, porque hay muchas esperanzas allá afuera que necesitan saber que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.